¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos dando comienzo al capítulo 11 de este espacio político. La última palabra por las pantallas de Canal 30 Televisión, siendo las 22:08, agradeciendo desde ya la sintonía de toda la gente que nos sintoniza a través de Canal 30 en las comunas de Maule, San Javier, Villalegre, Linares y también en Hierbas Buenas. Nuestra invitada de hoy está ligada también a lo que es autoridad de gobierno. Es ingeniera comercial de profesión, magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Talca, militante del PPD y ex docente de la Universidad Autónoma. Nos acompaña esta noche Jimena Oliva Aravena, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones aquí en la región del Maule. Seremi, buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Seremi, vamos a profundizar un poco en lo que ha sido su trayectoria tanto académica, laboral y también política. Así que vamos a comenzar por lo académico. Conversábamos antes de entrar en vivo. Estudió ingeniería comercial usted en Concepción. ¿Qué le motivó o qué le llamó la atención de esta carrera? Bueno, la verdad es que ya estando yo en la enseñanza media, siempre me gustó el área de la gestión y el área más bien como, bueno, de la ingeniería. La verdad es que mi mamá es profesora de matemáticas y con esa herencia, lo más clásico es que uno sea ingeniero, digamos, y además docente, que también es algo que se hereda de alguna forma. Sí, me llamó siempre la atención estudiar ingeniería comercial, como desde primero medio. Si bien no entendía en esa etapa todavía muy bien de qué se trataba, pero la verdad es que me gustaba esta combinación que yo pensaba que tenía en esa época, que tenía del área como de la gestión y de la ingeniería, pero también como del área social. Y esa mezcla a mí me llamaba mucho la atención. Desde primero medio, ¿hubo otra carrera, eso sí, que le haya hecho dudar de su preferencia, de su vocación hacia la ingeniería comercial, o siempre estuvo firme en que quería ser ingeniera? La verdad no tuve muchas dudas. Quería estudiar ingeniería comercial, incluso en esa época que dábamos la prueba de aptitud y uno hacía como las postulaciones a mano, no para nada parecidas como ahora, y mis postulaciones eran como ingeniería comercial en la Universidad del Biobío, ingeniería comercial en la Universidad de Talca, ingeniería comercial en otro lado. La verdad no tuve, y creo que después postulé como una quinta cosa que era como auditoría. Yeah. Así que estaba bastante concentrada en eso, que era lo que yo creía y que por suerte acerté, que era la ingeniería comercial. Usted es talquina, pero que tuvo que, por razones de estudio, movilizarse hasta Concepción. ¿Cómo fue este cambio de región? En ese tiempo éramos regiones vecinas, ahora está la región de Ñuble entre medio. ¿Le fue difícil habituarse? La verdad es que, bueno, me fui a Concepción a estudiar por varios motivos. Y uno de esos era que yo tenía una hermana mayor y ella ya estudiaba en Concepción, porque cuando ella ingresó a la universidad su carrera no se daba acá en Talca y por eso se fue para allá. Pero además a mí me pasaba que como yo conocía la universidad, producto que mi hermana estudiaba allá, conocía un poco el área de desarrollo de ingeniería comercial en esa universidad y la encontraba muy interesante porque era más cargadas al área de la parte social y no tanto solo a la finanza o al tema más de ingeniería informática, incluso que estaba en la Universidad de Talca. Y eso me motivó. Ahora, otro elemento que también me motivó es que la Universidad del Biobío en esa época era todavía es una universidad estatal, y eso hacía que fuera una universidad que era bastante más económica que otras universidades. Y en esa época yo, de familia, mamá profesora, viuda, con 2 hijas estudiando en la universidad, la verdad es que los costos de estudiar eran muy significativos y eso también me motivó a irme a esa universidad a estudiar. Y sin tantos beneficios estatales por aquellos años también. Sí, o sea, no porque además el acceder ser hijo de profesor era así como bastante bloqueado de algunos beneficios, pese a que en esa época los profesores eran bien mal pagados también. Pero aún así el hecho de que alguien fuera profesional, eso frenaba bastante las posibilidades de tener crédito y todo. Y la verdad es que estudié con beca principalmente. Tuve beca en la universidad, la cual mantuve por varios años, después cambié al Fondo Solidario también,
así que como muchos de los talquinos y de otros ciudadanos, ¿cierto? Pagué durante muchos años el crédito universitario, así que, pero con ganas para que otros pudieran estudiar. Seremi, bueno, usted con el paso del tiempo fue sumando nuevos conocimientos, fue cursando distintos diplomados y también se fue acercando un poco al área más de lo ciencias sociales, si se quiere ver de ese modo, cursando este magíster en gestión y política pública. ¿Qué desafíos y qué herramientas también fue adquiriendo con estos estudios ya de postítulo, posterior a lo que fue su egreso de pregrado? La verdad, en general he sido bien estudiosa, no de matea, pero sino que me gusta, la verdad, como entrar en distintos conocimientos. Yo, después de la universidad, empecé a hacer una carrera desde el ámbito profesional y también desde el área más entrada a la política, donde a mí me interesaba mucho el tema social. Y a raíz de eso empecé a especializarme en distintos temas. Y uno de los temas que hoy en día estoy más especializada y que llevo ya 22 años como dedicándome a ese tema es a la generación de políticas públicas, sobre todo a la descentralización, al desarrollo regional, al desarrollo territorial. Tengo varios postítulos ahí en el área. También en algún momento incursioné bastante en el desarrollo de la política pública, pero también intercultural. Tuve la suerte de trabajar en una época en la provincia de Arauco, en Biobío, y eso me ayudó bastante también a entrar a este otro tema que es la interculturalidad, ¿cierto? Y cómo las políticas públicas afectan y entran también a territorios más aislados, a territorios con más brechas de desarrollo, y ahí empecé a profundizar también todo lo que fue el estudio y el trabajo desde el ámbito del desarrollo desde los territorios y para los territorios, que es como lo que me moviliza a mí en términos profesionales. Seremi, usted ya tiene conocimiento de lo que es trabajar en el sistema público. Trabajó en la Seremi Vivienda en O'Higgins, también en el MIMBU acá en la región del Maule. ¿Qué labores les tocó desempeñar en estas dos regiones también distintas? Ahí fue algo bien interesante porque yo entré a trabajar a la región de O'Higgins, al MIMBU, justo en el proceso de la reconstrucción. Veníamos del 27F, post-terremoto, a los meses siguientes del terremoto, había un proceso muy, muy desafiante en el Ministerio de Vivienda de trabajar y abordar una demanda que existía de viviendas de más de 50.000 damnificados que existían en la región de O'Higgins en ese momento. Y por lo tanto, desde la región, la Seremía empezó a contratar bastantes profesionales para ir sumando al equipo de reconstrucción y donde yo llegué inicialmente ahí fue a hacer control de gestión. Era la persona que de alguna forma coordinaba y articulaba el control de gestión de la Seremía y sobre todo me tocaba como coordinar y verificar metas institucionales, cumplimiento de metas de calidad de vivienda, de metas de proyectos habitacionales, muy desde el ámbito bien técnico, pero con esta necesidad que había de abordar todo el proceso de reconstrucción y el gran problema que existía en ese momento en la región, empezó a haber un proceso de generar un equipo de reconstrucción que apoyara desde el ministerio y desde las comunas de la región, que en el caso de la región de O'Higgins son 33, este proceso de que la gente pudiera postular a su nueva vivienda, ya que tenía un problema habitacional importante. Muchos habían sido víctimas del tsunami, otros del terremoto directamente, en las áreas rurales, las áreas urbanas. Entonces se conformó dentro de el área de planes y programas que existía en el ministerio un equipo que apoyaba esta reconstrucción, y yo desde mi experiencia en el ámbito del desarrollo territorial, en los programas y en la planificación, digamos, de políticas públicas que tuvieran como esa incidencia en el territorio, se me presentó la oportunidad ahí y me encargaron armar como una especie de conformación del equipo y de cómo íbamos a hacer ese despliegue en la región. Generamos una metodología de trabajo, lo cual permitió al final conformar un equipo dentro de la Seremi que abordara el proceso de reconstrucción, pero que además articulara a equipos de profesionales que estaban en cada municipio de las distintas comunas, que eran profesionales del servicio, pero trabajando desde las comunas para apoyar todo este proceso de reconstrucción. Así que fue un proceso bien intenso, con mucha gente desplegada en la región, pero que además, y con condiciones que no son las de tecnología de hoy día, ahí claro, existía poca señal de internet, ¿cierto? No había posibilidad de juntarse físicamente permanentemente.
Entonces la verdad fue una experiencia muy bonita con un equipo a nivel regional muy potente, que trabajó muy convencido de la necesidad de apoyar a la gente en este proceso complejo que era haberse quedado sin vivienda. En el caso del Minbu, acá en la región del Maule, ¿cuáles fueron las principales tareas que desarrolló? Llegué por la misma razón. También por el tema de reconstrucción. Es una historia bien simpática. Trabajaba yo en O'Higgins, estaba yo muy feliz trabajando allá. ¿Ahí estaba viviendo en O'Higgins o se trasladaba? Yo vivía en Rancagua, vivía en Rancagua permanentemente, pero resulta que mi jefe, que era el Ceremi de Vivienda del momento, lo nombraron jefe de la división técnica en el ministerio. Y a quien era intendente en esa época de la región de O'Higgins, lo nombraron ministro de Vivienda. Entonces, de alguna forma, parte de este equipo de reconstrucción que había trabajado muy bien en la región se movilizó al nivel nacional del ministerio. Y en ese caso, un día tuve una llamada por ahí que me decía: oye, Jimena, tú que eres de la región del Maule, ¿no te gustaría ir a apoyar el proceso de la reconstrucción allá? Porque todavía hay mucho que hacer y está muy complejo en cómo abordar este problema a nivel regional. Bueno, y ahí la verdad es que volver a mi comuna era súper bueno, además poder ayudar en el mismo proceso que había sido súper provechoso en la región de O'Higgins también lo era, así que de esa forma llegué a la Ceremi del Minbu de la región del Maule y también a cargo nuevamente del control de gestión y del apoyo al proceso de reconstrucción. Bueno, no tan solo en el sistema público, también ha estado ejerciendo la docencia. Hasta antes de su nombramiento era docente y comenzó justo en lo que fue la pandemia, a ser docente de la Universidad Autónoma. ¿A qué carreras le tocó ahí hacer cátedra? En la Universidad Autónoma al inicio empecé a hacer clases en el área de terapia ocupacional. Yo hacía clases de formulación y evaluación de proyectos con ellos y luego pasé a incorporarme al equipo de formación general. La Universidad Autónoma tiene un área de formación general más integral con todos los estudiantes y esa área de formación general yo inicié ahí haciendo clases también de responsabilidad social universitaria. Y luego sumé otras áreas también, de hecho era lo que estaba haciendo antes de cambiarme a la Ceremi, donde estaba haciendo no solo responsabilidad social universitaria, sino que también emprendimiento, ética y otros ramos que son aquellos que forman de manera global a los estudiantes, y en ese caso los estudiantes eran de todas las carreras, de todas las áreas que se te puedan ocurrir. Ceremi, y bueno, le tocó justamente la época de la pandemia con clases telemáticas, no hubo un ingreso a clases de manera presencial. Exacto. Una vez terminando quizás su periodo de Ceremi, ¿se proyecta ejerciendo la docencia usted o...? La verdad es que siempre he ejercido la docencia, desde que salí de la universidad, bueno, desde que estaba en la universidad. La herencia de la madre, como sí, la herencia absolutamente de la familia. Yo mientras estaba en la universidad estudiando ya hacía ayudantías en varias áreas, y después de eso siempre he permanecido haciendo clases en distintos lugares. Independiente de mi trabajo, normalmente igual ejerzo la docencia en ámbitos distintos. Lo hice en Concepción, en INACAP en algún momento, en otras organizaciones, en otras OTEC o institutos de capacitación. Lo hice en Talca cada vez que estuve trabajando acá, en distintos institutos. Trabajé en CINDER, por ejemplo, que es un instituto de capacitación importante en la comuna de Talca y que se abre, digamos, a distintas regiones. Y además ahora último, no solo estaba haciendo clases en la Universidad Autónoma, sino que también en la Universidad San Sebastián en Concepción. Así que mi último periodo antes de entrar a la Ceremi era un periodo donde estaba algunos días en Talca haciendo clases y otros días en Concepción. Se tenía que Así que igual me movía entre un lado y otro, porque ahí hacía clases también de evaluación de proyectos en el programa Advanced de la Universidad San Sebastián. Vamos a cambiar de tema y vamos a entrar ahora en materia política. Militante del PPD, Partido por la Democracia, un partido tradicional. ¿Cuánto tiempo lleva de militancia en este tema? Yo milito desde el año 2000 en el Partido por la Democracia, pero antes de eso también fui simpatizante del partido sin haber militado por lo menos 3 años antes. Así que ¿de manera ininterrumpida esto? Ininterrumpida, siempre. Estando en bueno, la verdad es que yo tengo una carrera política desde que estaba en el liceo. Fui dirigente del centro de alumnos del Liceo Marta Donoso Espejo en Talca. También fui
dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Talca en su momento. Después llegué a la universidad y estuve en el centro de alumnos de mi carrera en la universidad, luego apoyé la Federación de Estudiantes también de la universidad y una vez terminando la universidad en el 2000 empecé a militar en el Partido por la Democracia. ¿Qué valores rescata usted de este partido? Mira, la verdad es que mi principal motivación desde el inicio y hasta hoy día de estar en el Partido por la Democracia es que, si bien tú dices, claro, es un partido tradicional, pero la verdad es que es un partido un poco más renovado de los partidos tradicionales, un poco yendo a la historia, este es un partido que surge desde el Partido Socialista en algún momento cuando se abre, ¿cierto? Y donde muchos de la juventud del Partido Socialista del momento empiezan a moverse hacia otro espacio, un espacio más progresista, un espacio de izquierda, por supuesto, pero que tiene como otras miradas muy modernas para la época y hoy día todavía lo siguen siendo, respecto al rol de la mujer en la sociedad, respecto a la necesidad de la descentralización, a la sustentabilidad, al tema medioambiental. Nosotros somos uno de los partidos que, por ejemplo, inició procesos medioambientales cuando nadie todavía hablaba de medio ambiente. Fuimos parte del proceso en que se instalaron los sellos, por ejemplo, cosas que a lo mejor la gente no conoce, pero los sellos en las galletas, en los chocolates, ¿cierto? Estos alimenticios, los medicamentos, son parte de las áreas impulsadas por nuestro partido, por la gente, por las bancadas de nuestro partido. Y así como eso, hay varios temas que yo creo que esos fueron muy progresistas en su momento y que esperamos que sigan siendo muy progresistas, sobre todo entendiendo nosotros nos hemos declarado un partido progresista, ecológico, sustentable y además feminista. Y eso quiere decir no solo generar equidad de género, sino que además tener una mirada desde el feminismo en nuestro partido. Bueno, usted tuvo un rol preponderante en este tema de impulsar nuevos liderazgos femeninos dentro del partido. ¿Cómo observa que se ha dado esta situación del feminismo y nuevos liderazgos también femeninos dentro de su partido en específico? Nosotros llevamos por lo menos unos 5 años acá en la región del Maule, sobre todo, tratando de reestructurarnos y rearmarnos como partido político. Era un partido que estaba súper complejo en su momento porque perdimos algunas de nuestras autoridades, perdimos diputados, ¿cierto? Perdimos algunos consejeros regionales que no salieron nuevamente, pero empezamos un proceso creyendo en que era necesario renovarnos a lo mejor mucho antes del estallido social, que fue donde se plasmó un poco esta necesidad urgente de hacer renovación. Y partimos un proceso cuando no éramos gobierno, no éramos parte de una coalición ni de un apoyo al gobierno, entendiendo que teníamos que rearmarnos bajo esta lógica, bajo la lógica de impulsar rostros nuevos, no impulsar gente joven solamente, sino que rostros nuevos que muchas veces habían trabajado desde el espacio técnico y no desde el espacio político, que habían contribuido muchísimo a generar políticas públicas en este país, y que trabajaban sobre todo desde los espacios más pequeños, desde las comunas, desde los territorios, desde áreas donde los desafíos eran muy grandes y que no figuraban hoy día en el espejo político, ¿cierto?, regional o nacional. Y ese es un trabajo que hemos venido haciendo hace 5 años ya con un grupo de militantes que creyeron en esta necesidad de renovarnos internamente también, y es algo que ha dado frutos en este último tiempo y nosotros hoy día estamos muy contentos de lograr empezar a posicionarnos nuevamente con un aire muy renovado de nuestros militantes, con militantes que a veces se habían ido un poco a su casa, un poco bajoneados ahí, un poco conflictuados con esta situación de que estaban siempre los mismos o que eran grupos muy pequeños quienes movilizaban las energías. Y hoy día estamos logrando construir un partido en la región donde todos tengan derecho a participar, donde todo quien quiera estar en nuestro partido sea parte y se gane el espacio para no solo militar, para hacer contribuciones, para estar en cargos importantes dentro de nuestra orgánica del partido y para contribuir a la sociedad, que es lo que nosotros buscamos. ¿Y en lo personal se le planteó en algún momento desde su partido ser candidata a algún cargo público, consejera regional? Tuvimos la elección también de constituyentes, que fue extraordinaria en dicha oportunidad. Hemos tenido varias elecciones, de hecho, en el último tiempo. Muchas elecciones. La verdad es que en ese momento yo estaba ejerciendo como secretaria regional del partido. Cargo súper demandante porque nosotros tenemos una estructura de presidente, secretario, tesorero y después vicepresidentes. Entonces, la figura del secretario es como el que ejecuta la operatividad del partido o de la directiva regional.
Y desde ese espacio estaba súper demandada de las labores de esta otra parte, de ir con los candidatos, del apoyo, de la gestión, de la coordinación, de buscar los candidatos más idóneos. Entonces la verdad es que si bien hubieron algunas manifestaciones, no era muy compatible ser candidata y además apoyar estos procesos eleccionarios que tuvimos muchísimo en su momento. Así que no ha sido un planteamiento hoy día en el último tiempo. Seremi, bien breve, la vamos a dejar planteada mejor para el regreso de la pausa, estamos en el tiempo. ¿Cómo tomó el anuncio de su nombramiento? Esto lo vamos a estar conversando a la vuelta de esta pausa, pero antes, por supuesto, dar las gracias y saludar a nuestro auspiciador que todas las noches de miércoles nos proporciona de distintos alimentos para atender a nuestros invitados. Estamos hablando de Trou, sándwiches, pizzas, tablas, postres, helado San Francisco, cervezas, tragos preparados y mucho más. Puedes encontrar en Trou. Ven a conocer nuestra amplia terraza y nuestra hermosa cafetería. Búscanos en Instagram como @trou.restaurant y conociéndonos también en este espacio físico en Arturo Prat 2526 acá en la comuna de San Javier. Muchas gracias, Trou, y los dejamos invitados a seguir en la